sesión organizada en el Palau Macaya por parte de la oficina del Club de Roma en Barcelona, con la colaboración de la Fundación La Caixa, sesión que constituye en el día de hoy el acto inaugural de un nuevo ciclo de los que organizamos en esta casa alrededor del tema reforma del Estado en las democracias avanzadas. Entonces empezamos, como bien entendido, por la propia. Cada país tiene su manera de adaptarse, de ayornarse, de reformarse. Por ejemplo, me da la cabeza que en Francia, en algo más de 200 años de república, van por la quinta. Bueno, sale al 40 y pico de promedio por cada una de ellas. Cada país tiene sus hábitos. Entonces se trataba en el día de hoy de ver cómo transformar, y este es el título de la mesa redonda, cómo transformar el Estado en España. Y el cómo en el doble sentido, tanto de método como de contenido. O sea, de método, es decir, de qué manera transformar el Estado en España, y el contenido es en qué sentido transformar el Estado en España. Sería la doble acepción del cómo inicial. Y basándose en dos hipótesis por nuestra parte, una que nos parece verificable fácilmente, casi una evidencia más que una hipótesis, que es que en este país hay suficiente capital humano e intelectual como para llevarlo a cabo con éxito. Y no hay más que verles, y perdonen el descaro, pero realmente tenemos con creces consistencia intelectual para llevar a cabo la tarea. La segunda hipótesis, que en este caso sería más a verificar, es que la reforma del Estado, quizá paradójicamente, parece ofrecer menor resistencia o menor dificultad, porque no es hoy por hoy un tema tabú. Así como la reforma de la Constitución se ha convertido o ha devenido un tema un poco que provoca resistencias, no ocurre lo mismo con la reforma del Estado. Yo creo que a muchos de ustedes les viene a la cabeza que cuando alguien habla de reformar la Constitución, hay alguien cerca, o hay cierta probabilidad de que lo haya, que dice no hay que abrir el melón. Yo les confieso, como no sé mucho, no soy ducho en metáforas agrícolas, no sé muy bien cuál es el origen histórico, etimológico de la apertura o no del melón, pero produce esta reacción, cosa que no ocurre con la reforma del Estado. Aunque personalmente me cuesta mucho imaginar que somos más ineptos o menos doctos o menos capaces que hace 40 años. Bueno, esta es la percepción general. Y en este contexto, permítame que cite de nuevo a mi amigo Gabriel Magalhães, porque hace unos días escribió un artículo que ustedes habrán visto posiblemente, en que decía que hay que cultivar la valentía de la esperanza. Para una manera muy poética de decirlo, y un poco en ello estamos, tratando de cultivar la valentía de la esperanza. En la sesión se organizará en tres partes, cada una de alrededor de 30 minutos, una intervención por parte de Jacint Jordana en primer lugar, a continuación José María Lasalle, y luego nos restará un tercer tercio aproximadamente que permitirá dialogar entre ambos ponentes y, en su caso, si queda tiempo, dialogar con la sala. Y ya solo me queda presentar brevemente a ambos ponentes, primero dando las gracias por su generosidad. Y no es bueno, puede sonar a formulario, pero os aseguro que no tiene nada de formulario. Me asombra y me conmueve y me estoy muy agradecido por la disposición a hacer un esfuerzo para preparar la mesa redonda de hoy. Y de verdad, muchísimas gracias. Es un ejemplo de que también en este país tenemos el capital humano e intelectual al que antes me refería, y me hace gracia constatar que ambos son periféricos y no han estado seleccionados por serlo, sino que ha resultado que dos personas competentes para tratar este tema desde nuestro punto de vista, ha resultado que ambos eran de la periferia de nuestro país. Y Jacint Jordana es doctor en Económicas por la Universidad de Barcelona, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Pompeu Fabra, investigador y CREA. Dirige el IBEI, el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, desde 2005 y ha sido profesor visitante en Copenhague, Australia, Berlín, Múnich, California, etc. Y también investigador asociado en Sciences Po en París. Una personalidad
multilingüe y multieuropea. Su área de investigación principal son las políticas públicas comparadas y no voy a citar publicaciones, libros, etcétera, salvo un libro relativamente reciente, de 2019, que está un poco en el origen de la iniciativa de la sesión de hoy, que fue Barcelona, Madrid y el Estado, que les recomiendo porque aquellos de ustedes que no han tenido oportunidad de leerlo disfrutarán mucho leyéndolo, y más si son expertos. O sea, si un profano puede disfrutar, imagínense unos expertos como ustedes lo que pueden. José María Lasalle, también doctor en este caso en Derecho por la Universidad de Cantabria, profesor actualmente de la Universidad de Comillas, director del Foro de Humanismo Tecnológico de SADE, profesor asimismo en diversas universidades públicas y privadas. Tuvo, como también tienen presente ustedes, una actividad política tanto en el Legislativo como diputado por Cantabria, como en el Ejecutivo, como secretario de Estado de Cultura y de Sociedad de la Información y Agenda Digital, y era escritor, articulista, prolífico e independiente en el sentido más profundo del término. Bien, muchas gracias, insisto, a ambos por vuestra presencia, y Yassin, Jordana, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Voy a quitarme esto. Creo que bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la idea de lanzar este debate y esta reflexión sobre el tema de la reforma del Estado en España. Bueno, también quiero agradecer al Club de Roma y la Fundación A la Caixa por hacerlo posible. Y bien, pues la verdad es que una pregunta como esta me ha obligado a tener que dedicar un poco de reflexión y pensar. Es una pregunta muy difícil, ¿no? Es difícil en términos teóricos en general, y ya en el caso español pues casi completamente imposible, ¿no? Yo no creo que la pueda responder, ¿no? Y por tanto pues lo que voy a hacer es básicamente una serie de comentarios alrededor del tema y algunas ideas más fragmentarias o parciales que una gran idea, pero en fin, todo se trata de empezar a reflexionar y a discutir sobre estos temas, ¿no? El primer punto es que cuando hablemos de reforma del Estado, de transformar el Estado, debemos preguntarnos hacia dónde queremos ir, ¿no? A qué modelos de Estado podemos aspirar o qué dirección nos gustaría ir, ¿no? Y claro, hoy en día en el mundo ya no es como hace, no sé, 50 años o más, donde había unos modelos de Estado muy claros o con tradiciones muy marcadas, ¿no? El modelo francés o alemán o escandinavo o Estados Unidos, ¿no? Hoy en día, y sobre todo especialmente en Europa, tenemos unos modelos de Estados muy mezclados, ¿no? Ha ido como los que se dedican a estudiar en detalle las, digamos, características empíricas de los Estados europeos, pues en el proceso de integración europea y en general la globalización lo que nos muestran es que cada vez se parecen más, ¿no? Siguen habiendo algunas diferencias, pero cada vez hay más aspectos que son similares, lo que a veces hay diferencias en la forma como se mezclan algunas características, ¿no? Pero no hay un gran tipo de Estado o modelo, ¿no? Esto creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Un segundo punto es que hoy en día los que proclaman modelos de Estado son básicamente más las organizaciones internacionales, ¿no? Organizaciones como el Banco Mundial o el OCDE o el FMI, pues ellos tienen una visión de lo que debe ser el Estado. A veces no lo dicen tan explícitamente, pero tienen muy claro cuáles son las recomendaciones que hacen cuando hay gobiernos que les piden ayuda, ¿no? O sea, porque necesitan dinero o porque quieren hacer algunas reformas, ¿no? Y estos modelos, que son unos modelos más normativos, pues circulan mucho por todo el mundo rápidamente. Se hablan de buenas prácticas a veces, se hablan de cómo mejorar las políticas. Bueno, les ponen muchos nombres, pero en general hay una comunidad, ¿no? En estas organizaciones que promueven unos característicos, los modelos de Estado, ¿no? A veces el problema de estas
organizaciones es que tienden a querer plantear el mismo estándar en tantos casos como sea posible, ¿no? O sea, porque a veces también pues, les gusta pues, poder reutilizar los marcos o las propuestas, ¿no? Y esto pues, genera problemas de encaje, por no decir a veces otras dificultades, ¿no? Al final, los que investigan estos temas acaban diciendo que las recomendaciones de organizaciones internacionales o las propuestas de innovaciones, de reformas del Estado, si tienen éxito cuando los países tienen capacidad para digerirlas, ¿no? Para empezar a andar por su cuenta, a reflexionar, a adaptarlas a su propio entorno y contexto, y cuando en cambio son adoptadas de forma mimética, copiando un formato que ya viene preestablecido en documentos, digamos, más estándares, pues normalmente esto es casi una receta para el fracaso, ¿no? o para que no acabe teniendo mucho efecto, ¿no? Mucho efecto. En ese sentido, pues yo, claro, al final uno viendo esto dice, no hay un gran referente para imitar, ¿no? Hay ideas circulando continuamente en el mundo y hay referencias, pero lo más importante es tener capacidad de aprendizaje propio, ¿no? De cambiar, digamos, de forma más endógena las propias instituciones por parte de un país, ¿no? Otra vez pues nos volvemos a cómo se hace esto, ¿no? Cómo se consigue, y esto es también algo que no es nada fácil de responder, ¿no? En todo caso, también, además, en el caso español, plantearse una reforma del Estado con los problemas que actualmente hay, los debates de todo tipo, el conflicto político izquierda-derecha, el eje nacional, etcétera, parece que, bueno, que faltaría pues abordar antes una serie de cuestiones más básicas, de generar, clarificar, ¿no? Un poco el marco institucional, unos consensos mínimos que parece que se han perdido. Pero, en fin, yo creo que como un ejercicio digamos, de reflexión o de especulación, tampoco hace daño pensar sobre esto, aun siendo consciente de que la situación en el contexto actual o reciente no es obviamente un contexto para plantearse tal vez un proceso de este tipo o para generar procesos de aprendizaje, como me refería antes, ¿no? Yo, de hecho, bueno, voy a hablar un poco de mi libro, de algunas ideas, y después comentaré pues algunas ideas más de qué podría representar una reforma del Estado, y qué líneas o algunas ideas sobre qué podría tener sentido en España, ¿no? En ese sentido de una reforma del Estado ambicioso. Y aunque sin duda también es un tema obvio y central, apenas hablaré o diré muy poco sobre los temas marco constitucionales o de marco institucional que todos conocemos y que los bloqueos todos o las dificultades de reforma cada día en el periódico, ¿no? Y en ese sentido, pues aunque soy plenamente consciente del problema o de la cuestión, no voy a centrarme especialmente en estas cuestiones, ¿no? Bien, empezando pues con algunas ideas que es el punto de partida con el cual quiero hacer algunos comentarios, es sobre que comentaba, algunas ideas que comentaba en mi libro que salió hace 2 años, Barcelona, Madrid y el Estado. Un primer punto que quería señalar es esta idea de que la estructura, digamos, demográfica, económica de España ha cambiado muchísimo, y en las últimas décadas, en el contexto democrático, pero seguramente ya con una tendencia previa, y actualmente tenemos 2 ciudades, Barcelona y Madrid, que son 2 ciudades globales, que están situadas entre las 5 ciudades o áreas metropolitanas más grandes de Europa, y que claramente muestran tendencias que necesitan recursos, quieren tener pues marcos de autonomía propios, con discursos muy distintos, ¿no? Que van a veces desde la lógica independentista, que en algún momento podría estar vinculada a
a la asfixia de Barcelona como ciudad global. Eso lo desarrollo bastante en el libro, pero con otro, evidentemente, con otro tono, otra música y completamente otro discurso político. Lo vemos estos últimos tiempos en Madrid con un discurso también, de alguna manera, de autonomista del resto de España, ¿no? O lo estamos viendo esta semana con el debate sobre la Superliga, ¿no? Donde las dos ciudades quieren competir en Europa y en cambio tienen menos interés por la Liga Nacional, ¿no? Bueno, todo eso muestra que están pasando cosas o han pasado cosas en España que a lo mejor las instituciones o las dinámicas de los debates políticos les cuesta aún incorporar, ¿no? Que está el peso y la importancia y la proyección internacional de estas dos ciudades, que no solo cultural o económica, pero que también acaban teniendo una dimensión política que va saliendo en formas a veces inesperadas, ¿no? Por otra parte, un tema que en mi libro me dedicaba a analizar con bastante detalle y que de hecho era un resumen de mis investigaciones en distintos ámbitos de políticas públicas en España, eran los graves problemas de la gobernanza multinivel en España, ¿no? Tenemos multiplicidad de problemas que no solo en el marco, digamos, constitucional o más macro, sino también entrando en muchas políticas públicas, ¿no? Cuando uno mira en detalle los elementos de coordinación, digamos, de cooperación entre niveles de gobierno, ve que en muchos casos hay, no siempre, pero en muchos casos hay muchos desarreglos, ¿no? Situaciones que no se han resuelto en décadas, problemas de falta de diálogo, desconfianza, muchas veces políticas que no están bien clarificadas las responsabilidades, hay de todo, ¿no? Y en ese sentido, pues esto era parte de lo que yo identificaba en el libro, ¿no? También otra idea que planteaba en mi libro es por qué no hay federalismo en España, ¿no? Igual en los años de la transición podía tener sentido el federalismo, pero también podía tener riesgos en la medida en que no había instituciones en las comunidades autónomas, en las regiones, que pudieran asumir el reto de dirigir o de gobernar unos estados con la autonomía que puede prever un marco federal. Pero ya desde los años 90 ya empezamos a tener unas instituciones asentadas a nivel de las distintas regiones, comunidades autónomas, y pudiera haberse producido un proceso hacia una federación, evidentemente en una distopía completamente distinta a lo que ocurrió, ¿no? Pero un politólogo español muy famoso, Linz, tenía a finales de los 90, insistía en esta idea, ¿no? De que a lo mejor ya podía haber llegado el momento para el federalismo, y obviamente hubo muchísimas iniciativas y propuestas en las últimas décadas en ese sentido, pero como ya todos sabemos, apenas no se movió nada, ¿no? O no se ha movido nada, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? Hay muchas explicaciones de esto, quiero decir, la falta de iniciativas hacia un modelo federal, cuando las condiciones de contexto, podríamos decir, la diversidad de todo tipo existente en España y esta creación de instituciones ya existente con el marco de las comunidades autónomas podía hacer que tuviera sentido un marco federal. Yo argumentaba tres problemas que no estaban, que frenaban este proceso o frenaron, ¿no? Uno, el centralismo de los partidos políticos, que se instauró ya desde los años de transición y quedó como algo bien asentado en el sistema político español. Segundo, todos los problemas de identidad nacional en España, que no están resueltos ni se han resuelto, ¿no? El plurinacionalismo, el diálogo entre identidades, el reconocimiento, etcétera, y que esto, en el marco de un proceso federal, deberían estar resueltos o resolverse en paralelo, y una cultura administrativa muy centralista también en algunos ámbitos de la administración pública. Pero, en fin, estos elementos que comentaba en mi libro son los puntos de partida para plantearse qué sentido tendría pensar una reforma del Estado, ¿no? Y porque no, de alguna manera, son problemas que están ahí, están sobre la mesa, no están resueltos y de alguna manera en algún momento sería bueno encontrar la forma como se podrían buscar procesos de
de salida o de resolución de los conflictos que implican todas estas cuestiones, ¿no? Pero bien, si pensamos en la reforma del Estado hoy en día, más allá de todas esas cuestiones, que obviamente también están claramente sobre la mesa, yo creo que habría que pensar, o más allá de esto, en otros aspectos, ¿no? Y esto es lo que quiero comentar un poco. Primero de todo, señalar que el concepto de reforma del Estado se puso de moda en el mundo, en buena parte por organizaciones internacionales que lo pusieron como título en muchas iniciativas, en libros, etcétera. Se puso de moda en los años 90 y era un momento en que en muchas partes del mundo había cambios muy profundos, ¿no? Europa del Este, América Latina saliendo de las dictaduras, también Asia, y en todos esos países se generó este discurso de reforma del Estado, por una parte para, obviamente, impulsar la consolidación de instituciones democráticas, pero por otra parte también para adaptar estos países a un contexto de una economía que cada vez te abría más y que unos países que cada vez se globalizaban más, ¿no? Y eso quería decir cambiar instituciones, abrir mercados, desmantelar o cerrar estructuras organizativas que habían quedado obsoletas. Bien, todos estos procesos, con sus éxitos y sus fracasos, que habría de todo, y eso obviamente es un tema ya distinto, pero se produjeron de forma central en los años 90. Los años 90 fueron unos años de intenso proceso de cambio institucional en todos los países del mundo. A ello podríamos añadir también intensos procesos de descentralización en docenas y docenas de países, ¿no? Algunas federaciones nuevas, pero también muchos casos de descentralización administrativa y política muy intensa en países en desarrollo. En cambio, ya los años 2000 y los años 2010, el cambio institucional en el mundo fue relativamente más modesto, ¿no? Y una de las explicaciones que se podrían dar a este gran cambio institucional en los años 90 fue la adaptación, que tampoco tendría que ser una explicación funcional, pero adaptación a una nueva globalización que se extendió en el mundo, ¿no? En aquellos años, bueno, empezando antes, pero que ya se difundió de forma muy intensa en los años 90, ¿no? Claro, si tenemos presente estos precedentes de reforma del Estado, lo que podríamos preguntarnos es si hoy en día tiene sentido pensar que los Estados deben volverse a reformar otra vez, ¿no? Obviamente español, pero no solo, ¿no? En muchos países. ¿En qué medida los Estados que se transformaron para adaptarse a la globalización, podríamos llamar al neoliberalismo en cierta medida, económico, y a estos mercados abiertos, estas agencias independientes, neutrales, etcétera, de los cuales la Unión Europea fue uno de los principales predicadores, pues hoy en día, después de la gran crisis financiera de los años finales de los años 2000, después de un proceso de cambios geopolíticos muy importantes que están aquí, del conocimiento de las desigualdades crecientes que ha generado la globalización, de mayores interdependencias, podemos poner, estamos empezando a ver la necesidad de un nuevo momento de cambios profundos de los Estados. Obviamente, tal vez no todos los Estados, algunos tal vez han tenido ya capacidad de adaptarse rápidamente porque eran más flexibles, conocían mejor su entorno, pero muchos otros a lo mejor han tenido restricciones o dificultades para adaptarse a esta nueva época que estamos empezando a vislumbrar, ¿no? Y que no sabemos muy bien aún cómo va a evolucionar, pero que es claramente distinta, yo creo, de la que vimos en los 30 años dorados, por decirlo así, de la globalización entre los 90 y los 2000 y los 2010 o mediados de los 80, ¿no? Y en estas nuevas demandas de nuevos estados nos podremos plantear pues, si son necesarios nuevos instrumentos de intervención, mayor capacidad de gestionar políticas públicas más sofisticadas, más complejas, más necesidad de coordinación, más colaboración público-privado. Son elementos que están sobre la mesa y hay libros, hay muchos artículos que están planteando, ¿no? Estos nuevas orientaciones, ¿no? Uno de los tal vez más destacados o que se habla más es este libro sobre el pasillo estrecho de Acemoglu y Robinson o los libros de Maria Mazzucato.
hay nuevas ideas en el aire, por decirlo así, que están sugiriendo que hay que pensar en reformas profundas de los estados, ¿no? Y en ese sentido nos podríamos plantear si en el caso español pues también vale la pena pensar, ¿no?, una reforma del Estado, más allá de todos esos problemas que hablaba, en esta dirección, ¿no?, en la dirección de afrontar esta nueva era de la globalización, distinta, con características seguramente no tan extremas en el liberalismo económico, pero obviamente manteniendo también muchos elementos de la interdependencia cada vez creciente a nivel internacional y obviamente también a nivel europeo, ¿no? Y si, por ejemplo, viniera una misión del Banco Mundial a la OCDE de España a dar recomendaciones de cuáles serían los cambios necesarios, qué reformas deberían hacerse en el Estado, si debería haber unas políticas para un cambio de modelo estructural. Bien, yo haciendo un ejercicio un poco de especulación diría, ¿qué podrían decir esta gente, ¿no? Así viendo las cosas que están más o menos en sus informes, en sus debates actuales o así. Y yo he seleccionado 4 cosas que creo que podrían sugerir como resistencias existentes actualmente a la capacidad digamos, de España para adaptarse a este nuevo modelo de globalización, esta nueva etapa que muy bien no sabemos aún cómo está evolucionando, ¿no?, como decía. Una primera era incorporar de forma mucho más intensa conocimiento en el Estado, ¿no?, conocimiento científico, conocimiento tecnológico, aplicaciones científicas, y que esto fuera realmente la base de capacidades de acción, ¿no? O sea, hacer que la relación entre el mundo de la ciencia y el mundo de la gestión, de la administración pública fuera mucho más intensa y, digamos, dinámica, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, desde extender la evaluación de políticas y programas públicos de forma masiva, que por desgracia somos los países más retrasados en Europa en nuestra capacidad de evaluar nuestras políticas públicas, pero quiere decir también tener, por ejemplo, científicos jefe en los ministerios o en los departamentos que establezcan relaciones personales con los funcionarios o muchas otras medidas de transportar el conocimiento y hacerlo que esté dentro del propio Estado y no que el Estado lo compre fuera o lo subcontrate a grandes empresas multinacionales deseosas de venderlo, ¿no? Esto es un primer punto. Un segundo punto, que tampoco es que no es ningún descubrimiento, es la necesidad de reformar y mejorar los recursos humanos que tiene el Estado. Y cuando digo el Estado no me refiero a la Administración General del Estado, es todos los niveles de la Administración, especialmente también las administraciones autonómicas sufren de este problema de forma muy importante, ¿no? Estamos en un momento que va a haber unas jubilaciones muy grandes en muchos cuerpos, muchos sectores de la administración pública, ¿no? Y por tanto es un reto poder transformar, aprovechando este momento de cambio también generacional, los perfiles profesionales, las capacidades, los conocimientos de buena parte de los recursos humanos que pueblan la administración. Sistemas de selección, sistemas de movilidad, sistemas también de progreso dentro de la administración, sistemas de control. Hay muchos elementos que serían posibles de transformar para ayudar al primer objetivo, decía, de incorporar más inteligencia en el Estado y también conocimiento, pero al mismo tiempo darle mucha mayor capacidad de flexibilidad e innovación, ¿no? La base son los recursos humanos. No estoy diciendo nada original, hay colegas nuestros como Carla Ramío, pues llevan años diciéndolo, que hay que aprovechar esta oportunidad, pero eso implica una reforma muy en profundidad de algunos aspectos, ¿no? Luego, otro elemento también importante es los procesos de toma de decisiones, ¿no?, que son en nuestro país muy legalistas, lentos, fragmentados,
posiblemente muy garantistas, hay también solapamientos en roles, hay una necesidad de simplificar y adaptar a los procedimientos que permitan mayor agilidad y mayor coordinación, seguramente, sin por eso tener que renunciar a las garantías necesarias, ¿no? Pero seguramente una administración o un Estado mucho más preocupado por la rendición de cuentas no tendría que estar tan preocupado por los controles previos en muchas de sus actividades o iniciativas, ¿no? Bien, estos serían básicamente, obviamente había un cuarto elemento, pero no me voy a extender, que era los cambios institucionales necesarios a buscar fórmulas, ¿no? Pero esto obviamente es las fórmulas que permitan pues mayor colaboración entre niveles de administración, una estructura, digamos, o una interpretación de la Constitución que permitiría resolver, pero los problemas que nos llevan ocupando muchos años en el país, ¿no? Una solución a todos estos problemas, aunque fuera provisional, sin duda sería muy interesante. En fin, estos serían solo algunas reflexiones, algunos puntos que quería mencionar. Y sobre esto, y ya para terminar, intentando solo una pequeña mención al cómo, siempre que se plantean este tipo de reformas profundas, hay dos grandes opciones, o se discuten siempre, ¿no? La reforma radical, la reforma a fondo, o la reforma incremental, poco a poco, paso a paso, de carácter sectorial, ¿no? Es difícil decir cuál es mejor y cada una tiene sus problemas, ¿no? Una reforma a fondo, una forma radical que implicase incluso aspectos de reforma constitucional o una nueva constitución que permitiera cambiar cuestiones o una serie de leyes básicas, digamos, importantes. Pues claro, y hacerlo rápidamente pues requiere grandes consensos y esto no es siempre tan fácil, ¿no? Y por tanto puede quedar encallada como una reforma sin que tenga posibilidades de que vaya adelante, ¿no? Las reformas incrementales tienen el problema de que pueden ir bajando cada vez más las aspiraciones hasta quedarse en reformas minúsculas, ¿no? Y no conseguir alcanzar los objetivos que se pretenden, ¿no? Aunque también a medida que pueden ser dispersas o diferentes en distintos sectores, en distintas cuestiones, pueden permitir que en algunos ámbitos puedan avanzar más, en otros menos, y que por tanto puedan preparar el terreno para reformas más profundas, ¿no? Pero es posible que nunca lleguen estas reformas o que los conflictos sean tan elevados que al final pues reformas que uno hubiera deseado no se puedan llevar a cabo. Como ven, tampoco no os ofrezco ninguna solución, sino dos distintos escenarios y cada uno de ellos con todo tipo de problemas, ¿no? En cualquier caso, y volviendo un poco al principio, un proceso de reforma del Estado, incorporando elementos como los que señalaba y algunas fórmulas que acompañen el marco institucional o lo faciliten, son procesos para largos, pueden pensarse en procesos de 5 o 10 años, que puede haber fracasos, puede haber momentos de avances, puede haber conflictos, puede haber consensos a lo largo de estos procesos y es casi el trabajo de una generación, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, es un reto para los próximos años en el país, ¿no? Bueno, estas son mis reflexiones así para empezar el debate. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, ahora, por favor, José María. Pues vamos allá. Pues muchas gracias, Jaume, por la invitación. Gracias al Club de Roma y a la Fundación La Caixa por la oportunidad de estar hoy aquí. Y bueno,
la verdad es que yo voy a ir muy en la línea de lo que ha planteado Yassine acerca de la propuesta que planteáis alrededor de la pregunta cómo transformar el Estado en España. Me ha hecho gracia porque, claro, la propia pregunta puede generar una paradoja inesperada, casi espontánea, ¿no? Porque puedes leer cómo transformar el Estado en España, pero podría ser cómo transformar el Estado que es España o cómo transformar el Estado para que sea España. ¿Me explico? Es decir, hay dos conceptos que están en estos momentos tensionados, dos conceptos operativos en la pregunta que tratan de superponer la identidad de Estado y España, que creo que en estos momentos están en tensión y abren todo un horizonte de incertidumbres que se conectan con el tiempo presente que estamos viviendo. Un tiempo, lo ha descrito Yassine antes, marcado por una serie de escenarios casi apocalípticos a nivel global, donde hay una serie de catástrofes. La pandemia nos está anunciando un escenario de catástrofes globales que requieren evidentemente un reposicionamiento de la capacidad política para operar sobre ellas. Los modelos que nacen de una modernidad política, de la Ilustración y de la configuración de los estados a partir de la Revolución Francesa y que atribuyen la soberanía al Estado, están absolutamente desbordados por las sombras casi titánicas de un mundo que está realmente percutiendo y dislocando las estructuras de lo político tal y como lo hemos venido entendiendo hasta el momento. Y en ese sentido, tanto la idea de nación como la idea de Estado y la confusión conceptual que se ha elaborado en la modernidad política a partir de la Revolución Francesa están también sujetas, en mi opinión, a una tensión muy fuerte. Que además, en el caso de España, y esta es una visión que requeriría una cierta perspectiva de naturaleza historicista, que sé que es crítica y que plantea ciertos problemas metodológicos para ser asumidos, pero que está en el imaginario colectivo español, pero también en ámbitos dentro de ese imaginario como es el catalán, que es la idea de cuándo se configura España y cómo se configura. Yo soy de los que cree que España no nace en 1492, nace una especie de protoforma estatal a través de un pacto pseudo constitucional entre dos coronas que articulan un escenario de configuración de lo político que habrá que esperar hasta 1808 para que emerja de ahí un fenómeno por el colapso de esa estructura tras la caída de la monarquía hispánica en América y por la invasión napoleónica y un colapso institucional que precipita la emergencia de una idea nacional española alrededor de lo que fue la Guerra de la Independencia, con una serie de tensiones que proyectan, en mi opinión, lo que siempre ha sido España, que es una incompletitud nacional, que ha necesitado operar con los apoyos de modelos de Estado, como fue, insisto, el modelo de la monarquía hispánica, o fue el intento de configuración de un Estado en una modernidad política irradiada desde Francia a lo largo de todo el siglo XIX, y que será un problema político que acompañará toda nuestra historia decimonónica por fracasos constitucionales que van revalidándose en el tiempo y perpetuando una situación de incertidumbre institucional que no acaba nunca de cuajar, a diferencia de lo que pasa en otros estados. Eso hace que cuando se configura un Estado y una cultura de la administración propiamente dicha es bajo la dictadura y bajo lo que representa un Estado que inicialmente tiene una visión claramente totalitaria, que va evolucionando hacia un autoritarismo y que desemboca en una tecnocracia, con una serie de procesos de cambios sociales, de cultura de la administración, de configuración de un Estado de derecho embrionario, como algunos llegan a sostener de la mano de la teoría del acto administrativo de García de Enterría y de tantos administrativistas de la época de la dictadura, que van configurando un modelo de casi desarrollo, por un lado, de una nobleza de capa a imitación de la nobleza de capa que existió en el antiguo régimen en Francia alrededor
de los grandes cuerpos de la administración del Estado, pero a través de una cultura de limitación de la arbitrariedad y de construcción de un Estado de Derecho, pero dentro de una dictadura, en fin, de una complejidad, de una maraña que no vamos a entrar a analizar, pero que nos llevan a un momento político, que es la Constitución de 1908, y la generación de un pacto que está detrás de la articulación de esa Constitución, que es un pacto político. Aquí, como decía Ronald Dworkin, cuando trataba de analizar lo que era el derecho, decía no podía desgajar el derecho de la política, en el sentido de que había una especie de integridad, ¿no?, conceptual entre el derecho y la política que se generaba mediante esos principios de lo político que a través de un positivismo inclusivo se transformaban éticamente en una constitución, pero que implicaban evidentemente una serie de elementos políticos que estaban en la base de la configuración de ese modelo constitucional. Y ahí había una serie de sujetos, había unos actores a nivel territorial que configuran un espacio de reflexión sobre la territorialidad, que desemboca evidentemente en el modelo político descentralizado que nace de la Constitución de 1978, que es la descentralización de un Estado centralista, autoritario y de una dictadura, pero que tiene toda una cultura de organización de la administración profundamente jerarquizada, que se trasvasa a las otras estructuras políticas que a imitación descentralizan al Estado, que son las comunidades autónomas, y que replican en gran medida los modelos de centralización que funcionaban operativamente en la institucionalidad de la dictadura. Y proyectamos, por tanto, no un sujeto, sino varios sujetos que en la descentralización replican los modelos de construcción de la cultura de la administración, que es una cultura profundamente verticalizada, jerarquizada, no colaborativa. En fin, podríamos entrar a analizar el modelo, pero no viene al caso. El caso es que esa cultura de la administración, ese diseño del Estado, esa conformación del modelo político que nace de la Constitución y que se irradia al ámbito del debate del estar de la nación y del Estado, que es el modelo territorial, tiene además unos sujetos políticos que son los que diseñan el pacto constitucional, que grosso modo podríamos resumirlos en un sujeto político que es la derecha tecnocrática que se democratiza y que encarnará la UCD y que encarnará la Alianza Popular del momento, una izquierda que actúa como oposición, minorizada por el escaso papel que desempeñó durante toda la dictadura, como es el Partido Socialista, y un exilio, con la complejidad de la identificación de esos sujetos que están alrededor de la imagen del exilio, y luego un nacionalismo o una visión plural, de una complejidad nunca resuelta y que creo que está en el imaginario original de la cultura política que construye la idea de España, como decía, desde 1492, que es una complejidad de sujetos en unos equilibrios muy difíciles de definir y de detallar ahora, pero que van evolucionando en función de los avatares históricos que vive el proyecto de la monarquía hispánica, pero que tienen una completitud también con todo el proyecto americano, porque yo creo que el factor estratégico también para entender lo que es España es un elemento determinante. Como bien vio Ortega cuando planteaba en sus meditaciones del Quijote que era España, decía que era una proa orientada hacia el Atlántico, y claramente ese vector de proyección global generó una completitud por primera vez en el identitario nacional español, que se rompe, como digo, en 1808, y muchas veces tendríamos que pensar qué perdimos con todo ese elemento americano que incorporaba un elemento de complejidad global que nos abría incluso a Asia, porque no hay que olvidar que Filipinas formaba parte de México, con todo lo que eso representaba, y ese modelo global se rompe en un proceso, como decía antes, de fracturación que tiene que ver con la crisis política de la monarquía hispánica, la decadencia de sus protagonistas al frente de la corona, etcétera, etcétera, que, insisto, están ahí percutiendo sobre el problema de España, como vieron nuestros 98istas, pero que vuelve a estar ahí en el horizonte. Por tanto, creo que hay una complejidad en torno a la idea nacional de España que está basada en su incompletitud compleja, que no hemos sido capaces de resolver, que se resolvió dentro de un modelo de Estado que
como yo he descrito, tenía fuertes componentes aluminósicos, en el sentido de que la dictadura construyó una jerarquización centralizada muy aluminosa, con una serie de problemas estructurales que luego repercutieron en la configuración del modelo descentralizado y en la incorporación en su ADN por parte de las comunidades autónomas de los problemas que ya venían de la cultura de la administración irradiada por la dictadura, y luego el pacto político, siguiendo con las tesis de Dworkin, que constituye los principios de la ética o de la moral pública que alimenta la configuración de lo político a partir de la Constitución de 1968, con sujetos que han cambiado, nos enfrentan a un horizonte donde una serie de disfuncionalidades han ido siendo puestas de manifiesto a lo largo de la historia de nuestra democracia. No vamos a detallarlas, pero hay momentos de crisis evidentes, el último a partir del año 2017 hasta el momento actual, y que la pandemia ha resignificado y planteado una necesidad de, como se plantea en la pregunta que teníamos al comienzo de la exposición, en si es posible transformar el Estado en España. Claro, para afrontar eso nos enfrentamos a una realidad, como decía, donde el Estado a nivel global está evidenciando su incapacidad para resolver por sí solo, con los instrumentos de la soberanía y de la institucionalidad política, los problemas globales. Y particularmente dos: el problema que plantea la revolución digital y toda la automatización, con la emergencia de grandes corporaciones tecnológicas, con el desarrollo de una serie de vectores de cambio en la economía, en el concepto de trabajo, en la configuración de la interacción social, en la propia estructura económica, con el desarrollo de economías de plataformas deslocalizadas, en la emergencia de nuevas soberanías como la soberanía digital, que se puso de manifiesto el 6 de enero de 2016, cuando un golpe de Estado en Estados Unidos se quiebra por una decisión corporativa de las grandes empresas norteamericanas que controlan el sector tecnológico, que deciden alinearse con la democracia y con el recuento oficial que se estaba haciendo al margen de las denuncias, las sospechas y la conspiración que urdía el presidente saliente de los Estados Unidos, pero fue una decisión no enmarcada dentro de la institucionalidad política, sino que fue la expresión, como veía Carl Schmitt cuando definía al soberano, es quien decide en los momentos de excepción. Quien decidió en el momento de excepción, el 6 de enero de 2021, no fue la democracia norteamericana, porque no había una obligación legal que forzara a las corporaciones tecnológicas a bloquear las cuentas de Donald Trump. Pero es evidente que ese fenómeno impidió que Donald Trump triunfara o consiguiera seguir propagando su conspiración política contra la democracia. Y se evidenció una soberanía digital, una especie de Estado dentro del Estado, como fue el Reichswehr en la República de Weimar, ¿no? Un poder que no necesitaba tener la tutela política para tomar decisiones, apoyando un golpe de Estado no apoyando un golpe de Estado en 1923, pero sí respaldando un cambio político en 1933 con la llegada de Hitler al poder. Ese tipo de situaciones que ponen en evidencia que hay soberanías distintas a la soberanía, como es el caso de la soberanía digital, debemos también tenerlas presente al reflexionar sobre lo que estamos señalando, porque tienen que ver con ese elemento de la automatización que altera los ejes normativos sobre los que hemos interpretado el mundo y que tienen que ver con el Estado, un concepto que tendría que entroncar con la soberanía casi en la visión de Bodino del siglo XVI, o la nación, con la idea francesa de la Revolución de 1789, es decir, conceptos bastante caducos ya en la configuración de las fuentes de poder que identifican el siglo XXI. Pero asociada evidentemente a la revolución digital, las transformaciones que están provocando en todos los ámbitos, desde el capital simbólico hasta las propias capacitaciones laborales de las personas que estamos interactuando con la tecnología, está también la globalización, el cambio climático y lo que representa el anuncio de una serie de escenarios que, sin colaboración internacional, sin la configuración de actores globales, son inviables de gestionar desde los modelos de soberanía, de estados, de naciones, tal y como las hemos entendido hasta el momento. Al mismo tiempo,
en la propia conceptualización del tiempo, tal y como lo hemos entendido hasta ahora, y que Yassine lo planteaba a la hora de esa lógica de reformas incrementacionales, incrementales que pueden estar en el tiempo dilatando bajo la experiencia de modelos de ensayo y error contrastados mediante un tiempo que todavía podía ser retenido en sus procesos de aceleración, como plantea Hartmut Rosa, estamos marcados por una aceleración de tiempo real. Por tanto, hay una serie de urgencias temporales, de urgencias en tiempo real que afectan a la política, a la sociedad, a las relaciones de poder, a la configuración de la economía, etcétera, que no admiten ser pensadas a largo tiempo y con procesos de reforma lentos, sino que exigen, evidentemente, escenarios de temporalidad que son muy distintos a los tiempos de la modernidad. Estamos ya en tiempos de posmodernidad y los tiempos de la posmodernidad son tiempos reales, de inmediatez. Al mismo tiempo, el propio concepto de democracia está experimentando una transformación. Como bien ve Rosan-Ballon, la democracia siempre ha sido un concepto fluido, nunca ha sido un concepto estático. Y ahora se está produciendo, como está evidenciando la política, una transición del eje de legitimidad de la democracia del modelo liberal a quizá un modelo populista, a un modelo marcado ¿por qué? Por la sentimentalización estructural de la política, por la instalación de la política en la constante polarización, en la erosión de los modelos de legalidad liberales, institucionales, tal y como los hemos entendido. Al mismo tiempo, la dificultad de articular consensos, porque la propia cultura política ya no busca el consenso. La ley no es un capital público que permita, a través de la generación de acuerdos, buscando el consenso racional y la búsqueda de una temporalidad que, mediante un diseño reformista, genere, evidentemente, el bienestar del mayor número, como se planteaba en la ciencia de la legislación Bentham, sino que vamos a un modelo en el que probablemente la ley expresa consensos inmediatos, muchas veces negativos, para impedir que el oponente consiga sus objetivos a medio plazo o a corto plazo. Es decir, la ley se ha convertido también en un instrumento de negociación de la política dentro del diseño de una democracia sentimentalizada, inmediata, polarizada. Es decir, vamos evidentemente a un modelo en el que todo está tensionado. En toda esta configuración que estoy describiendo, plantearnos la urgencia de una reforma constitucional en el sentido clásico, moderno del término, en mi opinión, no es operativa. No es operativa porque podríamos desembocar probablemente en un fenómeno de quiebra abierta de la paz social, porque muchos de los factores que están percutiendo sobre la estabilidad política, económica, social, encontrarían un motivo adicional para acelerar los procesos de descomposición y aceleración de la polarización política. Es ahora mismo, si analizáramos los sujetos políticos que tendrían que sentarse a negociar, ya no estaríamos hablando de tres sujetos como en la transición, estaríamos hablando de una coralidad casi inabarcable, incluso no solo en la visión, digamos, centralizadora del Estado, si planteáramos un diseño federal, sino en la visión confederal del diseño del Estado, si analizáramos la evolución que ha experimentado el nacionalismo hacia el soberanismo y los procesos de colapso que el propio discurso soberanista experimenta en su seno y que plantea una polaridad interna respecto a la polaridad externa del propio proceso en el que está abierto. Es decir, que nos enfrentamos a una realidad en la que deberíamos preguntarnos, ¿es realmente oportuna una reforma constitucional? ¿Estamos realmente en condiciones de abocar a nuestro país a una reforma constitucional? Pero, por otro lado, es evidente que las urgencias que operan sobre todos los déficits sistémicos que está evidenciando, y el último ha sido la propia pandemia, de cómo gestionar la complejidad del mundo al que se enfrenta nuestro país, España, en relación a Europa, en relación al norte de África, a la presión que el mundo africano ejerce sobre Europa por su demografía y por sus flujos migratorios, a el alejamiento cada vez mayor de América Latina de lo que debería ser España como un hub de conexión con el mundo transatlántico suramericano. En fin, hay la propia activación dentro de la percepción de la globalización de que
un diseño de interpretación de la globalización tiene que ver directamente con la geopolítica. Y en estos momentos los actores globales posibles dentro de la geopolítica son Estados Unidos, China y quizá Europa. Y luego sí, hay muchísimas víctimas de la globalización. Y ahí podríamos poner muchísimos actores como víctimas y, por tanto, como sujetos pasivos de la globalización. Pero como actores con capacidad de generar vectores de cambio que actúen sobre la globalización, son muy pocos. Realmente dos, Estados Unidos y China, con intereses estratégicos que están incidiendo en algo tan fundamental como es, por ejemplo, la gestión económica de los datos, que es la nueva commodity de las economías globales. ¿Alguien piensa que un Estado tiene capacidad, llamémoslo España, para gestionar mediante un marco regulatorio el modelo de aprovechamiento de los datos? Cuando los datos son en estos momentos el soporte estructural del cambio y de la automatización económica o de los diseños algorítmicos. ¿Alguien cree que un Estado tiene capacidad por sí solo si no es en el marco que le ofrece, por ejemplo, Europa, la negociación con las grandes corporaciones tecnológicas, esos elementos y esos instrumentos de contrapoder? Lo estamos viendo ahora mismo con el reglamento de prestación de servicios digitales que está desarrollando Europa, al margen ya del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Estados Unidos. Es decir, la complejidad del mundo exige, evidentemente, que nos planteemos un problema casi paradójico, como decía al comienzo, y es que la urgencia de reformas ante los déficits sistémicos de una incapacidad de los Estados, y ya no digo de las naciones, con respecto a la articulación de dar respuestas a las crisis globales, que muchas de ellas se pueden transformar en catástrofes, plantean evidentemente un problema casi imposible de resolver. Con todo, estoy absolutamente de acuerdo en que si nos planteáramos una posibilidad de cómo pensar una reforma, entre comillas, institucional, constitucional, no sé cómo pensarla, porque realmente uno de los grandes retos del momento presente, y es la gran libertad que creo que deberíamos ser capaces de entender, regular y potenciar, es la capacidad para entender lo que está pasando. Ya no debemos reivindicar una libertad para actuar, porque ¿actuar para qué? Necesitamos una capacidad para entender lo que nos sucede. Necesitamos espacios para entender lo que sucede. Lo que sucede, evidentemente, como planteaba Yacine, y estoy totalmente de acuerdo, en una España que está demostrando que tiene dos polos con una dialéctica evidente, pero dos polos tensionados internamente por procesos internos no resueltos en su relación con los espacios más inmediatos. Y una España desierta, vacía, que está acumulando, en mi opinión, una carga de negatividad por múltiples razones que lo proyecta como actor político sobre esos hubs de generación de riqueza, sí, de capacidad de proyección global, sí, de capacidad de innovación, por supuesto, de acumulación de conocimiento, por supuesto, pero también de una madeja de animadversión alrededor suyo, por distintas razones, pero que tienen que ver con el relato interno de esos propios hubs, llámense Barcelona, llámense Madrid, con lo que representan, irradian y gestionan, que también formarían parte de la difícil ecuación que no tiene una solución por ahora, pero que se va complejizando cada vez más según pasa el tiempo y nos encontramos con que, por un lado, una sociedad fatigada por la pandemia, con una profunda crisis económica, que es una crisis de modelo, porque además, como decía, confluye enormemente la automatización y la sostenibilidad y la crisis vinculada al medio ambiente, que por otra parte España es uno de los países más expuestos directamente a la crisis del medio ambiente al asomarse al mundo mediterráneo y al norte de África. Con una gran crisis demográfica, con un sistema universitario de gestión de conocimiento, de investigación, absolutamente en crisis también por múltiples factores. Entonces, en todo ese escenario, plantearnos, como decía, la oportunidad de afrontar una reforma requeriría plantearnos en esa lógica de
Intentar entender la situación que estamos viviendo nos exigiría, en primer lugar, creo, resignificar, no se trata de revisitar, sino resignificar nuestra democracia. Y eso significa resignificarla ¿cómo? John Dewey decía, el filósofo liberal norteamericano, decía que la democracia era básicamente una conversación. La conversación se ha roto. Tendríamos que ser capaces, como icono, como símbolo, de restablecer la conversación. Porque sin conversación es inviable la construcción de una democracia. Se vio en un momento crítico como fue la transición, y si quisiéramos repensar la reconfiguración de España hoy, necesitaríamos habilitar una conversación. No hay ni espacio, no hay sujetos, no hay método y no hay protocolos para afrontar esa conversación. Y quien me lo diga, que me diga quién es capaz de afrontar eso en estos momentos. Pero entiendo que deberíamos construir la conversación. No hay la conversación. Segundo, hay ruido, hay griterío y va a más. Porque además cada vez hay una mayor coralidad, como decía, a la hora de gestionar ese griterío. Segundo, la democracia debería configurarse como una democracia hospitalaria y como una democracia que buscara políticas de amistad. Tenemos que salir de la dialéctica amigo-enemigo schmittiana en la que la polarización populista construye el colapso de la democracia. Hay que construir, como diría Derrida, políticas de amistad. Y eso implica afrontar la amistad como un objetivo de la política y de la reconstrucción y de la resignificación de todo lo que vaya a hacerse políticamente en Cataluña, en España, en Europa. Es decir, debemos reconstruir el valor de la amistad. Ojo, que no es una palabra menor, porque está en el origen mismo de la democracia, está en los diálogos platónicos. No podemos entender lo que es la construcción de la cultura y la filosofía sin la empatía, la simpatía, la amistad, y por tanto debemos ser capaces de revisitar el valor que tiene la amistad frente a la enemistad. La enemistad hemos visto que ha hecho triunfar a Carl Schmitt y a Leo Strauss y a todos los teóricos que construyeron una política basada en la confrontación. Es una especie de realidad que nos ha llevado al fascismo posmoderno en el que estamos enfrentados en estos momentos. Por tanto, hace falta habilitar un espacio para la hospitalidad. La democracia tiene que ser un hogar para la conversación. Y ese es un trabajo que hemos de abordar. No sé cómo, pero entiendo que la democracia, si creemos en lo que es, necesita devolver un valor importante a el hogar, la hospitalidad, los cuidados, pero los cuidados intelectuales, humanos, el valor de la cultura. Yo, en un libro que va a salir ahora, reivindico a Spinoza. Creo que Spinoza debe ser el filósofo del siglo XXI. Así como Locke generó toda la tradición liberal alrededor de la cual se construye el liberalismo virtuoso que lleva a la democracia liberal en sus revoluciones atlánticas, no confundir con el neoliberalismo, que es otra criatura. En el libro que voy a publicar trato de evidenciar esa genealogía de conflicto entre el liberalismo y el neoliberalismo, que la hemos enterrado, pero el liberalismo ha hecho posible el espacio de encuentro con la socialdemocracia, en fin, podríamos extendernos enormemente con este tema. Pero creo que Spinoza y la lógica de la democracia hospitalaria que plantea, una democracia de cuidados, de sentimientos, de afectos, de sentimentalizar, pero en los buenos sentimientos, no en el conflicto, es un espacio para construir esa conversación de la que hablaba Dewey. Y luego hay que identificar dónde están los vectores de acción. Es decir, si construimos una democracia y generamos, evidentemente, un espacio de conversación, tenemos que pensar, como decía también Spinoza, que la política nace de la ayuda que somos capaces de prestarnos cada uno de nosotros a los demás. Es decir, la sociedad nace, decía Spinoza en el Tratado Teológico-Político, de la ayuda que presta uno a otro. Cuando del sentimiento humano se expresa la percepción de que la individualidad por sí sola no es suficiente para afrontar el dolor que proyecta el mundo sobre la identidad. Y la pandemia es un capital simbólico extraordinario porque hemos descubierto una nueva individualidad, una individualidad que se socializa desde el dolor. Es
Es decir, de descubrir que nuestro dolor como enfermos solo puede ser resuelto gracias a los demás, que además se aproximan hospitalariamente, cuidadosamente a nosotros. Ahí hay una capacidad de reconstrucción de la democracia, si quisiéramos. Pero eso implica salir del callejón sin salida que supone la polarización populista en la que estamos instalados en la política. Pero es salir también del callejón sin salida de los reproches. Y hace falta resetear emocionalmente nuestra sociedad y acertar en los vectores de acción. Y ahí es donde estoy totalmente de acuerdo. Una reforma del Estado con Yassin, hace falta recuperar la inteligencia y el conocimiento y proyectarlo geoestratégicamente. Hace falta, como decía hace un momento, entender qué está sucediendo, qué nos está pasando, cuáles son los nuevos ejes de normatividad del mundo. Identificar esos ejes de normatividad para encontrar los resortes de acción que a través de la ley, de la institucionalidad, nos permitan actuar sobre el mundo tal y como es hoy ya, posmodernamente y de una manera global. Y eso significa que entre los instrumentos de la nueva política tendremos que empezar a encontrar espacios, por ejemplo, para la inteligencia artificial. Y para que la inteligencia artificial nos ayude a gestionar las decisiones políticas. Es decir, apoyarnos también en las herramientas tecnológicas para reconstruir nuestra democracia. Si no afrontamos una reforma del Estado que se piense internacional y globalmente en la cooperación, si no se piensa desde una lógica de cooperación, de entender que somos insuficientes, de que nuestra soberanía no es suficiente, de que nuestra institucionalidad tiene que ser repensada, que tiene que inyectarse dentro mucha inteligencia estratégica, mucha capacidad de conocimiento, de innovación, de reflexión, que debe ser asistida por la tecnología y particularmente por la inteligencia artificial. Y eso implica pensar los nuevos modelos de inteligencia artificial, de medidas humanas, colocar al hombre en el centro de las nuevas políticas que tengan que ver, evidentemente, con la tecnología y con los cambios tecnológicos que debe interiorizar la institucionalidad y una ciberdemocracia. Pero al mismo tiempo pensar y posicionarnos claramente dónde están en estos momentos los vectores de acción. No puede, lo escribí hace poco en un artículo en La Vanguardia, no puede Alemania, a través de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, decirnos que la reconstrucción espiritual de Europa, a partir de la reconstrucción económica, a través de la economía circular, puesta en un diseño de sostenibilidad global, va a tener una cobertura teórica, conceptual, basada en una nueva Bauhaus. Y que nosotros, mediterráneos, nos quedemos de brazos cruzados y aceptemos un diseño nórdico de la reconstrucción de Europa. No podemos aceptar eso. Y un diseño funcional, y un diseño que no sea híbrido, que no sea mestizo, que no esté abierto al Mediterráneo, a la complejidad de África, América Latina. No podemos aceptarlo. ¿Pero por qué lo aceptamos? Porque no pensamos ni entendemos las claves del mundo contemporáneo. España, quizá en ese diseño estratégico que antes os planteábamos, puede ser el punto de intersección como hub global entre Estados Unidos, entre Europa, entre África, entre América Latina, y tiene detrás toda una configuración mediterránea que le hace ser especialmente un espacio abierto a las nuevas políticas de amistad y de colaboración que necesitamos para afrontar los retos globales para los que el Estado por sí solo no tiene capacidad de actuación. Entonces, en todo ese horizonte, pues mi respuesta a cómo transformar el Estado en España, pues es este brainstorming, este ofrecimiento de reflexión crítica que he puesto sobre la mesa, más con la intención de provocar que con la intención de dar ninguna respuesta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo has conseguido, que has conseguido provocar, efectivamente. Has puesto sobre la mesa la necesidad de hacer muchas cosas antes, de muchas tareas pendientes, antes de afrontar formalmente la reforma del Estado. Con lo cual,
la pregunta inicial del cómo, cuándo, qué hay que hacer antes para avanzar en esta reforma. Bueno, en todo caso, es el momento de discutir, por favor, entre vosotros, amigablemente. Sí, bueno, puedo comentar algo, pero son tantos temas has sacado, ¿no? Que la verdad es que... Pero yo hay un par de cosas que sí que, bueno, muchas cosas interesantes y provocativas, ¿no? Pero un par de cosas que has señalado que quería comentar, ¿no? Porque una es esto que comparto completamente, de esta idea de un problema del Estado español, bueno, problema actual, que del Estado administrativo que has hablado, ¿no? De este Estado de Derecho en los años 60 que construyen los administrativistas para protegerse de la arbitrariedad de la dictadura, ¿no? Y cómo esto tal vez fue muy bien construido, tal vez pues quedó en un momento de expansión con la España del desarrollo, pero se ha prolongado hasta la actualidad, ¿no? Y yo creo que ahora se ha convertido en un problema muy grave, ¿no? Porque la democracia necesita menos, necesita más incertidumbre, más posibilidad de cambiar, de dialogar, no que todo esté regulado y redefinido y bien. Y creo que ahí hay un problema grave, ¿no? Y a lo mejor, bueno, es posible cambiarlo, ¿no? Esto no lo sé, no digo que sea fácil, pero este tipo de Estado de Derecho que se hizo para proteger un poco también la sociedad, pero sobre todo el Estado, para que fuera más racional en un momento de dictadura, como era tan fuerte, ha continuado en los núcleos de la administración de manera, y se ha trasladado a las comunidades autónomas, como también has dicho, ¿no? Y esto creo que es un problema compartido también en Cataluña, en Madrid, o sea, no es un problema, es más un problema que une hasta cierto punto buscar la solución, ¿no? Y luego otro tema que has mencionado es este tema de la incompletud nacional, ¿no? Y de la problemática de España, de la generación del 98, de Ortega. Yo creo que ahí uno puede, tampoco soy experto en esos temas, pero uno puede pensar este discurso de la generación del 98 en un contexto de una España muy desigual, pero muy desigual entre Madrid y Barcelona también, ¿no? En una sociedad industrial como era Barcelona y Cataluña en aquellos momentos, que no tenía Estado y apenas le interesaba, y un Estado que no tenía sociedad, ¿no? Este argumento de Ortega, y que esto no había manera de cómo encajarlo, y era este desencuentro o convivencia que se llamaban. Pero yo creo que esto ahora ya no tiene nada que ver, ¿no? Ha cambiado completamente la sociedad. Tenemos dos sociedades, lo que te has dicho, ¿no? Dos ciudades globales más parecidas de lo que parece, o de lo que queremos parecernos, por una parte, una con un Estado y una que le gustaría tener un Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues, pero como sociedad civil son bastante dinámicas las dos, ¿no? No es bueno, y luego tenemos pues un territorio en el que no hay políticas públicas para que realmente pues haya dinamismo, ¿no? Más allá del dinamismo, digamos, o apoyado por el Estado o por la tradición y la historia, pues existe en Barcelona y en Madrid. Aquí yo creo que el pensamiento de muchos de los pensadores de la España, esta incompletud, era un pensamiento de la época, ¿no? Esta incompletud partía de la idea de que el modelo era un Estado-nación, no se podía llegar por la diversidad que había en España, lingüística, identitaria y tal, y que había que ir tirando como se pudiera. Pero el modelo era llegar a un Estado-nación homogéneo, el modelo era Francia. Claro, en algún momento esto debería decirse que esto no va a ser así. No sé, que hay otros modelos que no son el Estado-nación y hay que pensarlos, porque mientras haya tensiones para querer llegar a esta completitud de un Estado-nación en España homogéneo, que todo el mundo habla la misma lengua y que sea lo más parecido a Francia o algún otro, pues van a seguir los conflictos, ¿no? Porque la realidad es la que es. Y bueno, hay que pensar otros modelos y olvidarse del problema de la incompletud, porque no es ningún problema en ese sentido, ¿no? Yo creo que ahí hay algunos aspectos que a lo mejor pues pueden abrir vías de reforma, ¿no? Comparto también el tema de la urgencia temporal que has hablado, ¿no? Y que realmente
Por un lado no se pueden, o es complicado desarrollar reformas, ¿no? Porque uno podría especular, ¿y por qué no se hace como en Chile, ¿no? Una nueva constitución, primero un referéndum? Ellos tenían un problema en algunos aspectos similares, una constitución heredada de la dictadura con muchas cosas que les eran problemáticas, ¿no? Bueno, al cabo de 30 años, pues deciden hacer una nueva constitución con todos los riesgos. En fin, no sé, es una vía, ¿no? Pero tampoco es que quiera decir que esto pueda ser aquí, sino que pueda generar aún más conflictos, ¿no? Como también decías, o sea, no sé. Poco son algunas reflexiones, ¿no? A partir de los comentarios. Yo comparto, vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el modelo de Estado, seguimos pensando en el Estado y pensamos en un Estado que se configura políticamente como tal, con una capacidad de acción totalizadora sobre el conjunto del territorio, que incrementalmente va haciéndose a lo largo de los años de la dictadura y que configuran evidentemente todo un diseño muy administrativista, que tiene evidentemente una reflexión en la figura de alguien tan importante dentro de la cultura jurídica española como fue Eduardo García Enterría o el propio Tomás Ramón Fernández, con todo lo que eso ha representado de teorización de un Estado de Derecho dentro de la dictadura, conforme a modelos políticos muy propios del diseño de cuerpos intermedios, del diseño de separación de poderes en el sentido más literal del término en Montesquieu, de generación de una, como decía, una nobleza de capa administrativista y de altos cuerpos de la administración del Estado capaz de dar una estabilidad técnica, intelectual, de conocimiento, como si fuera una especie de mandarinato tecnocrático, que se ha perpetuado en el tiempo, ha diseñado unas lógicas de acción política sobre el territorio que se han diseminado y fragmentado en las comunidades autónomas y que, como se ha puesto en evidencia a través de determinados momentos, tiene un déficit sistémico en el propio modelo que proyecta que cuando el diseño es jerarquizado internamente como sistema, y son sistemas aislados, sin mecanismos de colaboración y dinámicas federales de cooperación, provocan tensiones que no se resuelven, salvo apelar, como planteas, al artículo 155 y, por tanto, a las dinámicas de excepcionalidad. Eso no es viable hoy en día, en mi opinión. Hace falta afrontar un proceso de reforma intelectual de lo que es la propia ciencia de la administración y de cómo configuramos el Estado en nuestro país. Y si lo hacemos, tendremos ya que hacerlo conforme a claves del siglo XXI, que son dinámicas muy distintas. Son dinámicas no jerarquizadas, porque la problemática ya no es una secuencialidad lineal, sino que estamos ante problemas casi, como planteaba Niklas Luhmann allá por los años 60 y 70 al interpretar el funcionamiento de la administración, de una permanente complejidad que se retroalimenta en un feedback constante de retroalimentación de complejidad. Y por lo tanto hay que acostumbrarnos a gestionar complejidad, porque además la clave de la civilización no es la linealidad, sino la complejidad. Por tanto, deberíamos en esa dinámica reticular, nodales, de conexión con Europa, de conexión con el Mediterráneo, reinterpretar cómo queremos proyectar un Estado viable en el siglo XXI. Si ese Estado quiere ser viable, tendrá que serlo en estructuras de colaboración con otros entes, y particularmente con la Unión Europea y con todo lo que representa, porque si no, es una fórmula absolutamente inviable. En segundo lugar, la idea de incompletitud quería plantearla sobre todo porque para quienes siguen manteniendo discursos de Estado-nación y que por lo tanto aspiracionalmente quieren o construir un Estado fuera del Estado español, o quienes quieren recentralizar el Estado español para evitar cualquier otra lectura de complejidad plural del Estado, hay una aspiración de homogeneidad en su ámbito territorial. Hay un nacionalismo español que ha ido configurando unas dinámicas cada vez más centralistas
y quizá incluso, como sucede en el caso de Madrid, yo me atrevería a decir, como una especie de interiorización que suplanta a Castilla. Ese sujeto político histórico que fue Castilla y que desapareció, de pronto se ha visto resignificado a través de Madrid. No es que sea Madrid, es que probablemente está el inconsciente colectivo de algo que fue históricamente Castilla, que de pronto se ha convertido en una parte del relato con el que se quiere reconstruir un diseño centralizador alrededor de un nuevo sujeto político que no es un sujeto político propiamente dicho, sino que ha incorporado capas políticas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la proyección global, con la innovación, con distritos universitarios, etc., ¿no? Por tanto, esa incompletitud aspiracional hace que una parte muy importante de los posibles sujetos políticos que pensaran una nueva reforma están atrapados por una dinámica aspiracional que ha llegado a ser casi sentimental de completitud. Olvidando que es que probablemente la nación española ha sido incompleta desde sus orígenes. Y qué bien que haya sido así, porque ha sido plural, ha sido compleja, ha tenido pues, una búsqueda de equilibrios internos que han dado pie a tensiones, conflictos que desgraciadamente no se han sabido resolver nunca del todo bien y que han dejado a partes de la geografía nacional a hitas de su propia interpretación de lo que es España y cómo quieren posicionarse dentro de ella. Y ese es un problema, por eso es lo que me refería a la incompletitud, es decir, que está en ese imaginario que hace muy difícil trabajar con determinados sujetos. Unos aspiran a que España sea unitaria, homogénea, y otros aspiran a que Cataluña, por ejemplo, sea unitaria y homogénea también, replicando los modelos y, por tanto, sobre la base de esa cultura de la administración y de la política irradiada por el franquismo, volvemos a lógicas de verticalidad que generan conflicto. No hay vías de colaboración porque no hay una cultura colaborativa. Y luego, además, eso se pone de manifiesto también porque la propia evolución que ha tenido nuestro país a raíz del diseño territorial nacido en la Constitución de 1978 ha dado pie a que efectivamente, como siempre existió, sobre todo a partir del siglo XIX, hay dos focos de internacionalidad, globalización, dinamismo, captación de talentos, recursos, que son Madrid y Barcelona. Es verdad que Barcelona, más asentado sobre la propia sociedad civil, generando evidentemente dinámicas empresariales, dinámicas de proyección sobre Europa y el Mediterráneo más propias de una sociedad europea avanzada, con una capacidad de internacionalización a partir de la economía, mientras que Madrid ha sido siempre muy deudora de los ámbitos de poder que las rentas extractivas y la captación de centralidad que siempre ha tenido ser la capital de España ha generado como un factor de tracción que al mismo tiempo ha succionado la descentralización histórica de Castilla a través de sus provincias, que han ido concentrándose cada vez más y más y más en Madrid. Al mismo tiempo, hay dos modelos de élites en conflicto. Las élites barcelonesas y las élites madrileñas no son las mismas y no tienen capacidad para hablar, probablemente. No tienen capacidad para hablar. En algún momento deberíamos pensar eso. ¿Por qué las élites de ambas ciudades no hablan? ¿Qué es lo que sucede? Para que no encontremos nunca la fórmula para institucionalizar adecuadamente un diseño de colaboración entre dos ciudades globales como son Madrid y Barcelona, que podrían ser perfectamente complementarias. ¿Por qué tenemos que estar interpretando la relación desde el conflicto y no desde la complementariedad? Si habláramos de pactos posibles a corto plazo, con una gran incidencia, este podría ser uno. Pensar cómo articular la colaboración de dos ciudades globales.
En principio uno podría pensar que Barcelona podría orientar claramente una vocación hacia el mundo mediterráneo, norteafricano, Levante, sur de Europa, y Madrid hacia el mundo transatlántico, o no, porque Barcelona en determinados momentos ha sido capaz de desempeñar un papel fundamental en la relación transatlántica, como fue, ya no hablo del siglo XIX, ni del siglo XVIII, sino sobre todo bajo la dictadura, haciendo posible el boom latinoamericano, el boom literario latinoamericano. Barcelona fue la capital de la literatura y la que hizo posible el boom literario latinoamericano. ¿Cómo es posible que eso se haya dado? ¿Por qué no somos capaces de pensar escenarios de colaboración y no de confrontación? Porque probablemente hay élites que no son capaces de hablarse entre ellas. Y habría que pensar aquí en una dinámica de psicología colectiva, de entrar en qué es lo que está en el inconsciente de ambas élites para no ser capaces de entenderse, cuando cualquiera entendería, como han visto los dos grandes clubes españoles, ¿no?, que en una tensión de complementariedad se gana, porque aisladamente se perdería. ¿Por qué no somos capaces de generar esas reglas de juego? Y luego, ¿por qué esa colaboración excluye al resto? Es decir, ¿y Bilbao? ¿Y Valencia? ¿Y Málaga? ¿Y Vigo? Valladolid o Burgos, ciudades que tienen también, por no hablar de La Rioja, en fin, hay toda una serie de pequeños espacios con singularidades específicas que no son capaces de relacionarse ni entrar en un diseño colaborativo. ¿Por qué? Porque hay una vocación de conflicto que excluye la capacidad de encontrar complementariedades, que ese es uno de los errores sistémicos probablemente del modelo. Y luego ya termino con lo de Chile. Claro, o sea, el problema de Chile es que nos enfrentamos a un escenario de un reset absoluto, pero que en el fondo es un reset posible aquí también, porque ¿qué es lo que ha movido y movilizado esa tensión que ha desembocado en lo que se ha vivido en Chile y que ha llevado al escenario actual? Probablemente un pecado original. La construcción de una democracia a partir de los presupuestos de una dictadura y de unos presupuestos normativos de la dictadura y de un desarrollo económico que fue producto del neoliberalismo más brutal de los años 70 y 80, donde se convirtió realmente en el laboratorio del neoliberalismo, donde tuvo las bendiciones de los dos grandes teóricos del pensamiento neoliberal como Hayek o Friedman. Entonces, eso también nos debe hacer pensar que cuando no resuelves adecuadamente determinados problemas que vienen del pasado, el pasado es, como veía Walter Benjamin, ¿no?, en esa reflexión tan maravillosa sobre el ángel de la historia, pues estamos siendo de alguna manera expulsados del pasado y llevados hacia el futuro, pero condenados no a mirar hacia adelante y entender lo que está pasando, sino atrapados porque nuestra mirada sigue pendiente de lo que hemos dejado en las ruinas del pasado que no hemos sido capaces de resolver. Y este es un poco también el drama de nuestro país, en mi opinión, que no hemos sido capaces en un determinado momento de afrontar un proceso de sanación nacional. No lo hemos hecho. La sanación es algo que tiene que ver con la memoria y a nuestro país le cuesta muchísimo activar la memoria, por lo que comentaba antes, porque la memoria puede ser un callejón sin salida lleno de reproches, lleno de conflictos que no hemos sido capaces de resolver. Muy bien. Con esto y con más cuestiones que respuestas, hemos llegado al final de la sesión de hoy y continuaremos en otra oportunidad. Y muchísimas gracias a los que nos han seguido, muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo. Gracias. Gracias.